Hola, buenos días y bienvenidos nuevamente a este compartir. Hoy estamos a lunes 15 de junio. Ayer, domingo 14, nos pudimos reunir en nuestras facilidades, en nuestro templo, después de ¿cuántos días? Bueno, creo que fueron 90 días más o menos. Calculo, no tengo bien en mente. Sé que pasaron muchos días, muchos domingos. Y bueno, ayer tuvimos un tiempo hermoso, un poco controlado el tiempo. Queremos por el momento obedecer a las autoridades, ¿verdad? Pero bueno, mucha gente, muchos hermanos. Tuvimos un lindo grupo de 110 hermanos. Estábamos allí nuevamente saludándonos, dándonos nada de abrazo, nada de mano, pero sí desde esa distancia que había que guardar, con alegría, muchos hermanos. Y había algunas cuantas hermanas mayorcitas, ¿verdad? Y que yo pensé que se iban a quedar en su casa, pero no, me dieron una buena lección. Así que yo les saludo a cada uno de ustedes en esta mañana y quería darles ese reportaje. Bien, seguimos en el crecimiento. ¿Usted sabe por qué? Porque estamos vivos y todos los días son nuevas las misericordias de Dios, todos los días son nuevos los desafíos en el Señor, todos los días tenemos que seguir escuchando la voz de Dios, ¿verdad? Y reaccionar conforme a la palabra. Hay un dicho por ahí, espero que lo diga bien, dice, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Es que tiene que suceder eso, y más en la vida de los creyentes, ¿verdad? Que ya estamos en una nueva creación y hay nueva reacción. Antes esperábamos que nos sirviera. Nos gustaba que nos sirviera. Pero ahora, el modelo que es Jesucristo nos enseña que en esta nueva forma de vida, lo más importante es servir. Y quiero leerle en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, verso 24 al 30, voy a leer. Y como siempre digo, después quizás comento algo, pero lo importante es que uno pueda escuchar la palabra de Dios, leerla y escucharla, que ahí es donde va entrando aquí a nuestra mente y baja aquí a nuestro corazón. Tiene un subtítulo, seguro que en tu Reina Valera del 1960 tendrás igual, que dice la grandeza en el servicio. La grandeza en el servicio. Bien, vamos a ver. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Quiénes son ellos? Bueno, sabemos que eran los 12 discípulos llamados apóstoles por el Señor, que tuvieron disputa, discusión. A ver, usted sabe que cuando hay un grupo de personas y están juntas, muchas veces hay cosas que se discuten y opiniones, yo tengo esta opinión, yo tengo el otro. Bueno, ellos estaban allí, ¿verdad? Habiendo visto al Señor, estando en el diario servicio del Señor, y empezaron a discutir sobre quién sería el mayor. Pero Jesús, que está al tanto, siempre Jesús está al tanto de lo que sucede alrededor nuestro, les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, o padres de la patria en algún lugar. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más pequeño, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis
permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Bien, acá está. ¿Qué les hace el Señor al escucharle? Les enseña que en el reino de Él, acuérdense, Jesús vino a mostrarnos el reino de Dios. Acuérdense que la Escritura dice, San Pablo dice, que fuimos nosotros trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hay mucha diferencia vivir entre tinieblas que vivir en plena luz. A veces, ya en la misión allá en Nicaragua no pasa esto frecuente, pero cuando empezamos la misión, hubo días que la luz eléctrica en ese pueblo, que hoy es una linda ciudad, no muy grande, ¿verdad? En ese pueblo, a las 5 de la tarde, cuando ya a las 5 de la tarde en ese lugar de la montaña es ya oscuro, se iba la electricidad, se iba completamente. Y aquello era oscuridad total. Había que andar con linterna, pero era oscuridad total. Y así estábamos nosotros antes. Cuando no conocimos a Cristo, no conocíamos la luz, estábamos en oscuridad. Y las cosas que hacíamos no eran buenas, porque para eso vino Jesús, para libertarnos de aquellas cosas malas de pensamiento, malas de hecho. Y dentro de esas cosas malas que teníamos, era que siempre nosotros teníamos que tener, o no me va a decir usted eso, no quería usted siempre en primer lugar, llegar a un lugar y que lo reconocieran, llegar a algún lugar y que le dieran quizás el mejor lugar, porque nosotros, ¿sí? En algún momento tuvimos esa reacción. Bueno, esta reacción tenían ellos. Ellos discutían, estaban escuchando que Jesús traía un reino y querían asegurarse los puestos y disputaban entre ellos, discutían entre ellos quién se merecía el mejor lugar. Y ahí está Jesús observando, escuchando. Y entonces Jesús les habla que en su reino, el mayor es el menor. Y la obra del menor siempre es servir. Bueno, ahí está. ¿Por qué? Porque ese es el modelo de Jesús. Jesús no vino para ser servido, sino vino para servir. Y lo vemos en todos los evangelios. Por eso tenemos que volver a los evangelios a ver cómo vivía Jesús. ¿Para qué había sido enviado Jesús? Y eso, cada uno de nosotros tiene que aprenderlo para saber cuál es su lugar. Su lugar, mi lugar. Mi lugar es servir. Eso lo he aprendido desde mi primer pastor en la Argentina, don Pedro Bachor. Era un hombre que servía. También mi padre biológico, mi padre, don Juan Emilio López, era un hombre que le gustaba servir y nos había enseñado a nosotros, sus hijos, que había que servir. Y cuidado con querer cobrar ese servicio. Él siempre tenía una advertencia. A casa ustedes no pueden llegar con una moneda, porque el que sirve o el que ayuda no necesita que le paguen. Eso lo aprendí. Y después de muchos años, cuando vine a esta nación, me uní a este hombre de Dios, Miguelito García, que siempre fue un ejemplo de servicio. ¿Por qué? Porque habían aprendido de Jesús. Bueno, tú y yo, mis queridos, que estamos en este crecimiento, lo primero que tenemos que aprender es mirar a Jesús y hacer como Jesús. Él dijo, ustedes dicen que yo soy Señor y está bien, pero yo vine a servir. Y si yo, como Señor, les estoy dando el ejemplo de servir, aprendan a servir. Acuérdate, el que no vive para servir, no sirve para vivir.
Este es el mensaje del Señor para cada uno de nosotros. Aleluya. Somos servidores de su causa. Por tanto, adelante en el nombre del Señor. Porque algún día, seremos recompensados por el Señor. Porque acuérdate, el Señor dijo, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y lo poco lo damos nosotros los hombres. Lo mucho viene de parte de Dios. Así que comienza esta semana bendecido en el nombre de Jesús, diciéndote yo que el Señor Adonai te bendiga y te guarde. Que el Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su misericordia. Que el Señor Adonai alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom y bendiciones hasta que sobreabunde.